El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname y de tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname y de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname y de tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname y de tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname y de
lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname y de tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname y de tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname y de tu amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré
al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga. Es un placer poder saludar a todos los que se encuentran en este directo y también a los que van a ver este programa en diferido. Bienvenidos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo a su programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad, con su amigo el pastor doctor Juan José Muro desde Ambato, Ecuador, y estamos estudiando a Cristo en toda la Biblia. Estamos aprendiendo las conexiones cristológicas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Saludo a todos nuestros preciosos hermanos aquí en la nación del Ecuador, a todos nuestros hermanos de la Escuela de Teología Bíblica de la isla de Cuba, a todos nuestros hermanos del Perú y de todas las naciones que nos escuchan constantemente, ya que forman parte de este estudio profundo, exegético, un estudio donde sacamos el análisis textual, vemos las aplicaciones expositivas de aquellos tiempos y también la aplicación para la iglesia de ahora, y también hacemos apologética contra aquellas filosofías humanas de lo cual están en contra de la verdad de Dios. El día de hoy quiero hablar de Cristo en Isaías, el siervo sufriente y el rey glorificado. Recordemos algo: un Mesías, dos venidas. La primera venida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda venida es como el león de la tribu de Judá. Hablemos entonces del libro del profeta Isaías. El autor, como su mismo nombre lo dice, es Isaías, hijo de Amós. Fue un profeta del reino del sur, en Judá. Ministró Isaías aproximadamente entre los años 740 a 680 antes de Cristo. Si nosotros podemos ver un resumen del libro del profeta Isaías, veremos que es un libro mesiánico por excelencia del Antiguo Testamento. Cuando yo digo que es un libro mesiánico, es que es un libro que se dirige al Mesías. Por ejemplo, en el libro de Isaías observamos al Mesías como el siervo sufriente, el Mesías como el rey glorificado de la casa de David. Estamos viendo al Mesías como el juez de las naciones, como el redentor de Israel y como Immanuel, con nosotros Dios. Es la profecía más citada
el libro de Isaías por el Maestro Divino, por el propio Señor Jesucristo y por sus apóstoles. Ahora, en el libro del profeta Isaías nosotros podemos mirar un núcleo teológico. Vamos a ver que la doctrina que nos revela, por supuesto, como toda la Biblia, el profeta Isaías, es la soberanía de Dios y la santidad absoluta de Dios. Hermanos, cuando nosotros profundizamos los atributos del soberano Jehová y llegamos a aprender y a entender lo que es soberanía y lo que es santidad, pues la iglesia de Cristo va a tener una mejor actitud de la que tiene ahora. En el libro del profeta Isaías, si hablamos de un núcleo teológico, vamos a ver la corrupción radical del hombre. Vamos a observar que la salvación viene por gracia mediante el siervo. El Mesías será suficiente, sufriente y glorificado. Hay algo que nosotros tenemos que entender, que el Antiguo Testamento nos deriva, nos dirige, nos encamina al Mesías, nos encamina al Hijo eterno de Dios revestido de humanidad. Y cuando el Mesías viene en el cumplimiento del tiempo de Gálatas 4:4, o sea, cuando viene nacido de mujer, cuando se produce la encarnación, la unión de lo divino con lo humano, nosotros tenemos que entender que toda esa historia de Jesús histórico, cuando llega a la cruz y Él muere, Él es sepultado y Él es resucitado de entre los muertos, nosotros, damas y caballeros, debemos de entender que Cristo es suficiente. Y eso tenemos que tenerlo nosotros claro en nuestro corazón. Cristo es suficiente en nuestras vidas. En el libro de Isaías vamos a ver que Israel será disciplinado y luego restaurado. Recordemos la semana 70 de la profecía de Daniel. Recordemos, amados santos de Dios, amada iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo ministerial, que Israel va a ser restaurado en la gran tribulación. Estamos hablando que Israel va a formar parte de aquellos que estarán dentro de los juicios de Dios. Dios va a meter a Israel, mira, a la gran tribulación, y es ahí que los va a pulir como el joyero pule el oro en el horno. Y Dios va a sacar su remanente. Esa teoría filosófica que se enseña de que Israel ha sido desechado por el Eterno y que ahora la iglesia reemplaza a Israel, aquellos que enseñan la teología del reemplazo, pues es una herejía bíblica. Porque una cosa es Israel, el pueblo de Dios, formado por Abraham con promesas terrenales, y otra cosa, damas y caballeros, es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ha sido formada por la sangre del Mesías. Es ahí cuando nace en Hechos 2, mira qué interesante, la iglesia, y termina el día del arrebatamiento. La iglesia no tiene las promesas terrenales que tiene Israel. La iglesia cristiana tiene promesas celestiales. Por ejemplo, Israel está esperando el reino milenial.
está esperando a un rey justo que traiga prosperidad, paz y justicia. Y la iglesia de Cristo está esperando el día del arrebatamiento. Ahora, entremos a profundizar un análisis exegético. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14. Ahí nosotros vamos a ver algo profundo que viene del hebreo alma. Cuando el profeta Isaías escribe sobre he aquí que la Virgen concebirá, está hablando del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Cuando dice he aquí la Virgen, está hablando de la palabra hebrea alma. Esta palabra alma, A-L-M-A-H, significa doncella, joven, moralmente pura. No simplemente mujer joven como enseñan. Es verdad que se habla probablemente de unos 15, 16 años, posiblemente. Eso no es lo importante. Pero alma significa joven moralmente pura. O sea, que María, la madre de Jesús, no de Dios, ella iba a tener, mira, una conexión con Dios. Ella iba a tener una conexión con la Torá, con la palabra del Eterno. Ella iba a ¿qué? A expresar la ley moral. Por eso fue tomada, fue escogida entre todas las mujeres, porque Dios conoce el corazón de María. Ahora, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Déjame, por favor, hablar del Hijo Divino. Porque hoy en día se niega que Jesús es Dios. Se niega la Trinidad de Dios. Y hay que tener mucho cuidado y alejarse de estas falsas doctrinas. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: admirable, consejero, Dios fuerte. Cuando hablamos Dios fuerte, hablamos del hebreo El Gibor, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a ver de nuevo. Isaías capítulo 9, versículo 6, habla del admirable, el consejero de Dios, refiriéndose ¿a quién? Al Señor Jesús, al Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y nombran al Hijo de Dios como Padre eterno, príncipe de paz. Y déjame decirte que estos títulos divinos de Isaías capítulo 9, versículo 6, son aplicados al Mesías, Mashiach, al ungido, al enviado de Dios. En Isaías capítulo 11, nosotros vemos el retoño davídico y vemos que el Mesías gobierna con justicia desde Jerusalén. Recordemos que Mateo, un libro con un lenguaje judaico, comienza a ver la genealogía de Jesucristo y empieza a decir hijo de Abraham, hijo de David. Isaí, el padre de David, en hebreo Gesed, Isaí en griego. Qué interesante el poder observar, el poder mirar que Jesús es el retoño davídico. En Isaías capítulo 40, versículo 3,
vemos el precursor del Mesías. Cuando dice, voz que clama en el desierto. Vamos a ver ahí que esta profecía es aplicada a Juan el Bautizador. En Isaías capítulo 42 vemos al siervo escogido. Dios se complace en él, o sea, traerá justicia. El hombre pecó contra Dios, por lo tanto, uno de los atributos de Dios es su justicia. Y Dios tiene que hacer justicia al hombre. Y Dios, mira, envía a su Hijo eterno en el cumplimiento de tiempo, es revestido de humanidad para que en el tiempo histórico de Jesús suba a una cruz. Y el Padre ponga su justicia en los lomos del Hijo por mis maldades y las tuyas. Isaías capítulo 53, este capítulo 53, déjame decirte que es una bomba atómica para los judíos. El siervo sufriente. Ahí vemos una obra expiatoria, sustitutiva, una obra vicaria y redentora. Mire, hablando de Jesús, déjame decirte algo. El capítulo 53 es suficiente para hablarnos de la salvación. Es un capítulo de redención. Es un capítulo, mira, de una obra sustitutiva. Por lo tanto, hermanos, ahí está la doctrina soteriológica en el libro del profeta, capítulo 53 de Isaías. Vamos a ver algunas palabras claves en hebreo. Por ejemplo, la palabra halal, con J, halal, que significa traspasar violentamente. O también la palabra asham, que significa ofrenda por la culpa. Quiero volverlo a decir. En Isaías vamos a encontrar la palabra asham, A-S-H-A-M, que significa ofrenda por la culpa. El Mesías muere en lugar del pueblo. Isaías 61, el ungido que anuncia libertad. Leído esto en Isaías, mira qué interesante, 61, por el mismo Jesús en Lucas 4, dándole el cumplimiento mesiánico. En Isaías 63 vamos a ver al vengador glorioso. El Señor Jesucristo vuelve como juez, mira, del Armagedón. ¿Se acuerdan al principio lo que dije? Un Mesías, dos venidas. La primera venida, damas y caballeros, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí le escupieron, ahí le insultaron, ahí lo humillaron, maltrataron a nuestro Jesús. Pero la segunda venida es como el león de la tribu de Judá. Ahí él viene como juez, como rey de reyes y señor de señores. Vemos profundamente la cristología en Isaías. Quiero volver a recalcar, Cristo es el Dios fuerte y Padre eterno. Isaías 9:6. Cristo es el Emanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Cristo es el siervo sufriente. Isaías 53. Cristo es el rey davídico. Isaías 11. El retoño de David. Ahí también habla de los 7 espíritus de Jehová.
Cristo es el rey davídico. De ahí Cristo es el ungido libertador, Isaías 61. Y Cristo es el juez guerrero. Qué interesante, que regresa por segunda vez a Armagedón como juez, Isaías 63. Por lo tanto, amados santos de Dios, Isaías une implacablemente la primera venida con la segunda venida. Isaías nos habla del sufrimiento del Mesías y la segunda venida en gloria. ¡Wow! Es poderosísimo poder observar cómo el profeta Isaías recibe la revelación del Eterno para demostrar la primera venida del Mesías y la segunda venida del Mesías. Ahora, nosotros vemos en el libro de Isaías que es el profeta del Espíritu. O sea, el Espíritu reposa sobre el Mesías en Isaías 11:2. Acá estamos viendo a la tercera persona de la Trinidad. Ya hemos visto a la segunda. Hemos visto al Mesías y ahora vemos a la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, el profeta Isaías nos está enseñando sobre la Trinidad. En Isaías 61:1 habla del Espíritu que unge para libertad. Vemos también que el Espíritu convence y regenera. Y el Espíritu guía al pueblo al pacto renovado. Estamos viendo, amada iglesia, esa Trinidad dentro del libro del profeta Isaías. Entonces vemos que en el libro del profeta Isaías es un libro mesiánico, puro. Estamos viendo también que nos enseña sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y estamos viendo también claramente sobre la Trinidad de Dios. Pero también es un libro escatológico. Cuando yo hablo que es escatológico, es un libro profético. Isaías tiene un enfoque pretribulacionista. Por lo tanto, podemos ver la restauración futura de Israel en Isaías. Estamos hablando que hay una remanente en la gran tribulación. También estamos viendo que hay un reinado literal del Mesías en Sion. Estamos viendo que Cristo viene por segunda vez a Israel a reinar. Apocalipsis 20. Estamos viendo el juicio a las naciones. Qué interesante, amados hermanos. En Isaías 11 estamos viendo una transformación del mundo. Y vemos también el milenio visible con Cristo. Y Cristo reinando en Jerusalén. Por lo tanto, que el libro del profeta Isaías es un libro escatológico. Y hay que hacer las conexiones con libros escatológicos. Ahora, déjame decirte que el profeta Isaías escribió la base del reino milenial, un reino literal descrito en el Apocalipsis capítulo 20. Amados hermanos, la Biblia es inspirada e inerrante. La Biblia es la palabra de Dios. El Maestro Divino, el Señor Jesús, cita a Isaías como autoridad absoluta. Isaías anticipa el Evangelio. Es algo poderosísimo el libro de Isaías. Pero así como nosotros enseñamos esta palabra, nosotros también tenemos que darnos cuenta que la Biblia aniquila y destruye las falsedades doctrinales. Porque hay sectas como los Testigos de Jehová que niegan la Trinidad de Dios. Pero déjame decirte algo, ustedes que niegan que Jesús es Dios,
En Isaías capítulo 9, versículo 6, hay una palabra hebrea, el Gibor. El Gibor, que significa Dios fuerte, llamándolo al Mesías. Oiga, ustedes que enseñan que Jesús es Dios, si Jesús no fuera Dios, no se le llamaría Dios fuerte. Solamente a Dios se le llama Dios. Los hombres no somos dioses, como enseñan los mormones. En Isaías capítulo 7, versículo 14, nos enseña de un nacimiento virginal. Nos enseña que María no tuvo intimidad sexual con José para que naciera la humanidad de Jesús. ¿Cómo ustedes pueden negar que Jesús es Dios? Isaías 6 habla, mira, que Isaías vio la gloria de Cristo. Isaías 6 está conectado con Juan 12:41. Por lo tanto, lo que ustedes enseñan es una falsedad, es una herejía. Jesús es Dios, damas y caballeros, y todo aquel que niegue, lamentablemente, no se irá a una eternidad con Cristo, sino al infierno. Y aquellos que nieguen la Trinidad de Dios, aquellos que nieguen la encarnación de Cristo, terminarán en el infierno, lamentablemente. Pero también hay una doctrina de los adventistas del séptimo día. Isaías proclama salvación por gracia mediante del siervo sufriente, no por los sábados. ¿Te diste cuenta? Quiero volverlo a decir, la salvación no es sabática. Isaías está proclamando, está siendo un heraldo de la salvación mediante el siervo sufriente, no mediante el sábado. Por lo tanto, cuando Cristo viene en su humanidad, en la historia humana del Mesías, y sube a la cruz, muere, es sepultado y es resucitado, ya no hay sábado, ya no hay ley. Nuestro sábado es Cristo. Nosotros, la iglesia de Cristo, descansa en Cristo, no descansa los sábados. Y nosotros congregamos el día de la resurrección de Cristo, como lo hacían la iglesia neotestamentaria. Isaías 53 destruye todo legalismo. Todo legalismo lo destruye de aquellas filosofías humanas, de estas doctrinas falsas. Primera de Timoteo capítulo 4:1. Pero ¿qué pasa con esta secta llamada los mormones? Aquellos de que vienen a través de un hombre llamado John Smith. Los mormones, primeramente, no hay dioses eternos progresando como ellos enseñan. Ellos enseñan que hay dioses eternos progresando. Isaías afirma que hay un solo Dios. Isaías 43:10. El Mesías no es el hermano de Lucifer, como enseñan los mormones, por favor. Hay un solo Dios en tres personas. Los mormones enseñan que uno es Dios, que existen varios dioses. ¿Y qué dice la religión tradicional por la cual la mayoría han caminado? La religión católica apostólica romana. El libro de Isaías nos enseña, hermanos, que no existe una corredención mariana, porque la religión católica apostólica romana pone a María sobre Jesús. Es por eso que la religión católica tiene una estatua de María con un bebito llamado Jesús, como que todavía Jesús es un bebé. Jesús ya murió, ya fue sepultado, ya resucitó de entre los muertos, está con cuerpo glorificado. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús es Dios. El único siervo redentor es Cristo, como dice Isaías 53. Isaías 53 nos enseña que no hay intercesión de santos.
Isaías 53 nos enseña que no es María la que te lleva a la salvación, sino Cristo. Existe también un grupo de personas que es el modalismo, que se les llama los Jesús solo. Miren, Isaías presenta al Padre hablando con el Hijo. Isaías 61 muestra al Hijo ungido por el Espíritu. Hermanos, por favor, 3 personas, no un solo modo, como enseñan los Jesús solo. Isaías presenta al Padre hablando del Hijo. Isaías 61 muestra al Hijo ungido por el Espíritu. Por lo tanto, yo veo la Trinidad. Pero hoy en día se han levantado una secta llamada la Renovación Apostólica y Profética. Estos hombres con títulos de la teología del dominio, estos hombres dominantes por un espíritu de brujería, que están llenando coliseos, estos falsos apóstoles y profetas, déjame decirles algo, que el siervo sufriente de Isaías 53 contradice la teología de la prosperidad que ellos enseñan. Los verdaderos profetas de la Biblia siempre han anunciado arrepentimiento y santidad. Nunca han anunciado dinero. Pero hoy en día los falsos apóstoles y profetas lo que predican es, ¿qué cosa? Milagros a costo de dinero. Mientras que Isaías, un verdadero profeta, predicaba arrepentimiento y predicaba santidad al igual que los otros profetas. Por lo tanto, Isaías en el capítulo 30, versículo 10, denuncia a los líderes que inventan visiones. Léalo usted. La iglesia debe de vivir solo de la palabra, porque la escritura sagrada es inerrante. Hay que dejar de escuchar filosofías huecas, doctrinas diabólicas, que están encadenando cada vez más al pueblo para el infierno. Hermanos y hermanas, Isaías nos lleva a contemplar a Cristo como nuestro Redentor y Rey. Es ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestras vidas. Entender que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente en nuestras vidas. Isaías nos demanda vivir en santidad como respuesta al sacrificio de Cristo. Isaías vio la gloria de Dios declarando: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Miren, hermanos, Isaías nos enseña a aceptar el reino espiritual de Dios en nuestras vidas. Proclamar el evangelio del siervo sufriente. Déjame decirte algo. El único evangelio que la iglesia de Cristo debe de predicar aquí en la tierra, porque nosotros somos luz y sal, y el único evangelio es el evangelio que Pablo enseñó en 1 de Corintios 15, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ese evangelio se llama el evangelio del perdón de pecados. La iglesia no tiene que predicar el evangelio del reino. Puedes predicarlo, puedes enseñarlo, pero el evangelio del reino es para Israel. Un reino prometido de paz, prosperidad y justicia. El único evangelio que salva es el evangelio de la cruz. Es el evangelio del sacrificio, es el evangelio de la muerte, es el evangelio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio de los dientes de oro, no es el evangelio de los grandes carros, ni del Rolex. Ese es un evangelio diabólico de sabiduría terrenal, como dice Santiago. Cuando uno se sale del evangelio cuya temática es la cruz, se está alejando de Dios. Hay que enfocar claramente la palabra del Señor. Hay que ser cristocéntricos.
Yo quiero terminar, amada iglesia, dándote una meditación final. El libro del profeta Isaías nos lleva desde el trono santo de Dios, del capítulo 6 hasta el madero del siervo, Isaías 53, y luego al trono del Rey glorificado que reinará para siempre, y Isaías 60 al 66. El Señor Jesucristo, Cristo es el cumplimiento total de la escritura del profeta Isaías. Ahí vemos su encarnación, su muerte expiatoria, su resurrección, su reino literal y su gloria eterna. Yo hago un llamado profundo a regresar a las escrituras. Yo hago un llamado profundo a seguir la paz que es Cristo y a seguir la santidad que es Cristo. Seguir la paz y la santidad, porque nadie verá al Señor. Lo que nos está enseñando la Biblia es seguir a Cristo, no a los hombres. Vivimos los tiempos finales de la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana está hechizada. No todos, pero un gran grupo está hechizado por falsos predicadores de las redes sociales. Por favor, hay que regresar a la palabra de Dios. Que el Altísimo te bendiga. Y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del